El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Hay un pasaje en la vida de Don Bosco que a mí como sacerdote me sirve bastante. Cuando recién ordenaron sacerdote a Don Bosco, tuvo que ir a predicar a una parroquia sobre la Virgen María. Y él se preparó muy bien, pero usó palabras muy elevadas en la homilía. Demasiado elevadas. Y cuando terminó la misa, Don Bosco le preguntó a un campesino que estaba allí, que había estado en la misa, le dijo, ¿de qué prediqué? Y este campesino respondió, Padre, usted ha hablado de las almas del purgatorio. Y dice Don Bosco que se escandalizó. Nunca había mencionado las almas del purgatorio. Y él se dio cuenta que había usado un lenguaje demasiado elevado cuando lo que hay que hacer es hablar de forma sencilla. Y a partir de ahí Don Bosco, cuando predicaba, usaba palabras sencillas y ponía ejemplos para explicar las verdades de la fe. Los sacerdotes tenemos que enseñar las verdades de la fe, porque de lo contrario la gente va a estar más perdida que tiburón en el Titicaca. Pero hay que explicar las verdades de la fe de forma sencilla. No es fácil explicar los dogmas de fe con un lenguaje sencillo, pero ese es el reto. Yo quiero hablarles brevemente del dogma que estamos celebrando. ¿Qué dogma estamos celebrando? María es la Madre de Dios. ¿Cuántos son los dogmas marianos? 4. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es siempre Virgen y María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Hoy estamos celebrando el primer dogma mariano. ¿Y qué significa un dogma? Es una verdad de fe. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina? En que María es la Madre de Dios, porque quien nació de María es Jesús. Y yo te pregunto, ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí.
Por eso la Iglesia hoy ha colocado en la segunda lectura la carta a los Gálatas. Hemos escuchado en la segunda lectura: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Quién es esa mujer que aparece ahí en Gálatas 4, 5? María. María es la mujer con mayúsculas que da luz a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. María es la Madre de Dios. En griego se dice Theotokos. A ver, repitan. Theotokos. Más fuerte. Theotokos. María es la Theotokos. Y este dogma fue enseñado por la Iglesia en un concilio, el concilio de Éfeso del año 431. La Iglesia tiene que enseñar esta verdad porque había surgido un hereje. ¿Saben lo que significa un hereje? ¿Quién me dice? ¿Quién es un hereje? El que niega una verdad de fe. Surgió un hereje llamado Nestorio. Nestorio decía que María no era la Madre de Dios. Y el pueblo de Dios reacciona porque el pueblo de Dios quiere a la Virgen. Y se convoca un concilio. ¿Se acuerdan qué concilio? Acabo de decirlo. Concilio de Éfeso, año 431. Había surgido un hereje, Nestorio. La Iglesia tiene que aclarar, porque hay que enseñar la verdad, no ambigüedades. Y para aclarar se convoca un concilio, es decir, hay una reunión de obispos convocados por el Papa. Y dice la historia que afuera del lugar donde los obispos estaban reunidos para combatir esta herejía, el pueblo tenía en sus manos bastones, el pueblo de Éfeso. Y dice la historia que la gente iba a agarrar a bastonazos a los obispos si no defendían a la Virgen. Así es el pueblo de Dios, quiere a la Virgen. Los obispos definieron el dogma de la Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? María, Madre de Dios. Queridos hermanos, María es la Madre de Dios. Pero además, María es nuestra Madre. Se dice que este dogma es cristológico. Disculpen que esté usando como Don Bosco un lenguaje elevado, pero no estoy hablando de las almas del purgatorio. Este dogma es cristológico. A ver, repitan. Cristológico. ¿Por qué? Porque el centro es Cristo. María, al ser la madre de Jesucristo, es la Madre de Dios. Y además, Jesús es la cabeza de la Iglesia. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Y si María es la madre de Jesús, que es cabeza de Iglesia, es madre de la Iglesia. Mater ecclesiae se dice en latín. Y nosotros somos miembros de la Iglesia. Jesús es la cabeza de la Iglesia y pregunto, ¿Jesús es nuestro hermano, sí o no? Sí. Por lo tanto, María, ¿qué es de nosotros? Nuestra madre. Fíjense cómo del dogma de la Theotokos también surge una verdad de fe. María es nuestra madre. Es la maternidad espiritual de María sobre nosotros. Por eso
Yo hoy te propongo lo siguiente, hoy primer día del año te propongo lo siguiente. Vamos a sacar el propósito de que los 366 días del año, no me he equivocado, ¿ah? ¿Qué he dicho? 366, ¿por qué? Porque es bisiesto. Me alegra que estén despiertos y no dormidos. Vivamos para María, con María, en María y por María. ¿Estamos de acuerdo todos con ese propósito? Sí. Creo que hay un evangélico aquí. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? Sí. Vamos a sacar ese propósito hoy. Que contemplamos a la Teotocos, a la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Vamos a vivir los 366 días de este año para María. Sabiendo que viviendo para María, vivimos para Jesús. Vamos a vivir los 366 días de este año con María, en compañía de María, sabiendo que estando con María estamos con Jesús. Vamos a vivir los 366 días de este año en María, es decir, refugiados en su Inmaculado Corazón, sabiendo que el Inmaculado Corazón de María nos conduce al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a vivir estos 366 días del año por María, sabiendo que vamos a Jesús por María, a Jesús per María, a Jesús por María. Queridos hermanos, les invito a que este año 2024 sea más mariano que el año pasado, porque estamos convencidos que María es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude para que este año 2024 todo lo que hagamos agrade a Jesús, único Salvador del mundo. Que tengan un feliz año 2024 en compañía de María. Hermanos, hoy primer día del año estamos celebrando el primer dogma mariano. ¿Cuántos son los dogmas marianos? 4. ¿Cuál es el primero, el más importante? María es Madre de Dios. En griego, ¿cómo se dice? Teotocos. Teotocos. Es la Teotocos, la Madre de Dios. Hemos escuchado hoy en la segunda lectura uno de los pasajes bíblicos más importantes para hablar de la maternidad divina. Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. El Padre envía a su Hijo, quien nace de mujer. ¿Quién es esa mujer? María. María es la Madre de Dios, la Teotocos. Jesús es cabeza de la Iglesia. María también es madre de la Iglesia. Y Jesús es nuestro hermano, por lo tanto María es nuestra madre. Propósito de hoy para todo el año. Vamos a vivir estos 366 días del año para María, con María, en María y por María. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Más les vale. El Evangelio de hoy nos presenta cómo es el corazón de la Virgen. Todo lo que la Virgen veía de Jesús, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que acojamos todos los días del año a Jesús, el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros.